Bienvenidos al curso de fotografía digital de Visual Training. Ya hemos aprendido nociones básicas de fotografía y de nuestra cámara para poder empezar a captar imágenes. En esta ocasión vamos a centrarnos en la composición. Aprenderemos a buscar el mejor punto de vista para una imagen, a utilizar diferentes objetivos y a aprovechar al máximo las diferentes condiciones de luz. ¿A qué ya apetece coger la cámara y ponerse a disparar? Pues comenzamos. Hoy nos acompaña Fernando Marcos, fotógrafo y profesor de la prestigiosa Escuela de Fotografía EFTI. Bienvenido, Fernando. Hola, encantado de estar aquí con vosotros. Uno de los temas más presentes a la hora de hablar de fotografía es la luz. ¿Pero por qué esa importancia, Fernando? ¿De qué manera influyen las imágenes que tomamos con nuestras cámaras? La luz es tremendamente importante. Fotografiar, de hecho, es escribir con luz. Tenemos una herramienta que está ahí arriba, que es el sol, o una herramienta artificial que nosotros podemos utilizar, como puede ser un foco o una linterna, y la forma en que vamos a tener de utilizar o de modular esa luz nos va a dar imágenes e incluso estados de ánimo absolutamente distintos en cada fotografía que podamos tomar, ¿no? Así que hay diferentes tipos de luz, entonces. Hay diferentes tipos de luz y la forma de modularla es lo que nos va a interesar mucho a lo largo de este curso. Pues vamos a ver esos tipos de los que hablamos en el siguiente vídeo. Los diferentes tipos de luz que nos podemos encontrar a la hora de hacer una fotografía son los siguientes. Luz directa. Con este tipo de luz se crean contrastes muy pronunciados entre las zonas de luz y sombra y los colores resultan muy vivos. Esto puede ser beneficioso en fotografía de arquitectura, para resaltar volúmenes. En cambio, se pierden los detalles y las texturas. En retratos puede endurecer mucho las facciones y crear sombras no deseadas. Luz difusa. Este tipo de luz proyecta pocas sombras y se proyecta con suavidades de todas las direcciones, de modo que al hacer un retrato, en lugar de sombras poco atractivas, los rasgos se moldearán sutilmente. Sin embargo, con luz difusa, los colores pierden parte de su brillo. En los días nublados, en cambio, las altas luces quedan esparcidas, dando un aspecto uniforme a los colores y desapareciendo las sombras duras. Luz reflejada. La luz reflejada se produce cuando los rayos de luz rebotan en una superficie lisa o brillante. La nieve, por ejemplo, refleja mucha luz, proporcionando una iluminación extra a la imagen. Por el contrario, si la superficie sobre la que incide la luz es oscura, los rayos no se reflejarán, sino que serán absorbidos. Contraluz. Fotografiar a contraluz ofrece una amplia gama de opciones creativas. En este tipo de fotos deberemos escoger cuidadosamente la exposición, ya que de ello dependerá el tipo de imagen creada. Si tomamos la exposición con nuestro fotómetro midiendo en el fondo, pueden crearse siluetas, por ejemplo, con la luz del amanecer o del anochecer, justo cuando el sol se pone tras el horizonte. Ese es el momento en el que los motivos se convierten en sombras y quedan silueteados. En cambio, si tomamos la exposición en el sujeto, conseguiremos un atractivo efecto de halo. Este tipo de iluminación puede ser muy útil en los retratos. Además, ilumina todos los detalles y los colores resultan más cálidos que con la iluminación frontal. En el vídeo que acabamos de ver se nos dan pistas de cómo utilizar la luz como recurso expresivo según su dirección e intensidad, pero habrá otros recursos, Fernando, que debamos tener en cuenta. Hay aspectos y recursos muy importantes también de la luz. Uno es el que seguramente hayan oído hablar nuestros espectadores, que es el color de la luz. Es una expresión que se utiliza mucho, pero realmente la luz tiene diferentes colores y la forma en que tenemos de modular ese color de la luz también nos interesa mucho como recurso expresivo. Pues si nos interesa, lo mejor es que le dediquemos un capítulo, así que vamos a ver balance de blanco y temperatura de color. Decíamos en el capítulo anterior que la luz tiene una coloración que en principio es necesario corregir y que nos resulta muy difícil de apreciar a simple vista con exactitud. ¿Por qué sucede esto, Fernando, y cómo influye? ¿Cuál es su importancia en una fotografía? Pues sucede porque realmente la luz proviene de una fuente. Nuestra luz, cuando salimos a la calle, proviene del sol. Si estamos en el interior de algún sitio, pues podemos encender una linterna o estos focos que tenemos a nuestro alrededor. Y el tipo de emisor nos va a dar un determinado tipo de temperatura de color distinto, ¿vale? Por ejemplo, si encendemos un mechero, nosotros vemos que esto se está produciendo por una combustión del gas. La llama al principio es más azul y se va enfriando según va subiendo hacia arriba y se convierte en una llama un poco más amarilla. Así que aquí sí apreciaríamos ese cambio de temperatura. Aquí estamos apreciando un cambio de temperatura de color porque es muy evidente, es muy fuerte. Digamos que de la luz neutra blanca al amarillo de un mechero o de una llama o de una hoguera hay muchísima diferencia de temperatura de color.
Continúa. Sí. Si cogemos, por ejemplo, una linterna, la linterna tiene otro tipo de temperatura de color distinta porque proviene de otro emisor, proviene de otra fuente. Como vemos todos, es un poco más amarilla, aunque hoy día también hay tipos de luces más neutras, etcétera, pero eso es otro tema, ¿vale? Y la fuente de luz neutra, por excelencia, es el sol. El sol, en determinadas circunstancias, no cuando amanece ni cuando está atardeciendo, sino cuando está en una altura, digamos, intermedia, contiene una temperatura de color que llamamos neutra, que está en torno a los 5.000-5.500 grados Kelvin, que es un valor físico muy complejo de explicar en este DVD, pero que es importante. Y eso nos va a influir mucho sobre la cualidad de la imagen, el color que pueda tener la imagen. Podríamos anularlo, podríamos eliminar ese dominante de la temperatura de color, o podemos potenciarlo. Incluso tampoco tendríamos por qué dominarlo del todo, porque si yo enciendo una llama y de repente la vemos en una foto blanca, no nos lo creemos. Tiene que tener algo de amarillo. El ojo va a adaptar ese color de la temperatura de color. Nosotros, en nuestro cerebro, a raíz del tiempo y de nuestras enseñanzas, de nuestra educación, de nuestra cultura, los diferentes colores de temperatura de color se van a ir adaptando. Sin embargo, una cámara digital o una película fotográfica no lo puede hacer. Simplemente recibe longitudes de onda, partes de temperatura de color de la luz, y tenemos que adaptarla a través de algunos elementos, dispositivos que necesitamos tener. Fernando, como es un término complejo y abstracto, ¿qué te parece si lo vemos en un vídeo y lo dejamos un poquito más claro? Perfecto. La temperatura de color se mide en grados Kelvin, según una norma que sitúa en 5.600 grados Kelvin la luz del día teóricamente perfecta. Esta puede variar durante el día según la hora y las condiciones atmosféricas. Rosada por la mañana, amarillenta a primera hora de la tarde, anaranjada en la puesta de sol, azulada al caer la noche. A continuación vamos a ver algunos ejemplos aproximados de temperatura de color con distintas dominantes, de más cálida a más fría. 1700 grados Kelvin, luz de una cerilla. 1850 grados Kelvin, luz de vela. 2800 grados Kelvin, luz incandescente o de tungsteno, iluminación doméstica convencional. 5500 grados Kelvin, luz de día, flash electrónico, aproximado. 5770 grados Kelvin, temperatura de color de la luz del sol pura. 9300 grados Kelvin, pantalla de televisión convencional. 28.000, 30.000 grados Kelvin, relámpago. Normalmente, las cámaras digitales tienen una opción de configuración que permite indicar distintos modos de balance de blancos, corrigiendo así las tonalidades que interpreta nuestra cámara. La mayoría de las cámaras digitales trae incorporado al menos un sistema de balance de blancos automático. Los ajustes de balance de blanco más habituales de las cámaras digitales son los siguientes. Automático. En esta opción la cámara selecciona automáticamente el balance de blancos más apropiado. Interiores. El balance de blancos se ajusta asumiendo que nos encontramos en un espacio iluminado por la luz de una bombilla incandescente o halógena, que es la iluminación típica del hogar. Soleado. El balance se ajusta entendiendo que nos encontramos en un espacio exterior con un tiempo soleado. Nublado. En este balance, la cámara se ajusta asumiendo que nos encontramos en un espacio exterior con un tiempo nublado. Flash. Esta opción se usa cuando hacemos una fotografía usando flash. Preset. Esta última opción se suele usar para condiciones inusuales de luz, en el que la temperatura de color no se ajusta exactamente a ninguna de las anteriores, haciendo una medición específica para esa situación determinada. Una vez preparada la cámara para que capte correctamente la luz, debemos decidir qué incluir en nuestra fotografía y qué no. Es lo que llamamos, Fernando, el encuadre. Fundamental. Importantísimo, ¿no? Nuestro trocito de realidad. Pues vamos a ver cómo podemos seleccionar el mejor encuadre para nuestras fotografías en el siguiente punto. El encuadre, qué importante es, Fernando, el encuadre en nuestras fotografías. Realmente es captar un trocito de escena, una porción de la escena que estamos viendo, ¿no? Un trocito de nuestra realidad y llevarlo a una imagen plana con 2 dimensiones. Fíjate qué difícil, estamos trabajando algo tridimensional y lo estamos llevando a algo que además tiene unas dimensiones físicas determinadas, ¿no? Y depende cómo lo vayamos a poner, si horizontal, vertical, cuadrado,
¿Pero cómo lo hagamos. ¿Qué es esto, Fernando? Esto es un elemento carísimo, que seguramente todos hayamos tirado muchos a la basura, ¿no? Es un marquito de diapositivas y nos va a ayudar mucho a la hora de componer y previsualizar la fotografía, eso tan importante antes de disparar. Carísimo, irónicamente, por supuesto, pero esto, ¿me dices esto cómo lo utilizamos? Bueno, antes de hacer la foto, podemos imaginarnos qué porción de la escena queremos meter. Y nos ayuda mucho a ensayar. Cuando vas por ahí sin cámara, estás de paseo, te llevas un marquito y encuadras tu realidad. Te pones a investigar cómo puede quedar tu entorno dentro de una foto. Pues vamos a ver qué directrices son las que hay que seguir para realizar los encuadres correctamente. El encuadre es aquello que el fotógrafo sitúa dentro de la fotografía, la porción de escena que elige captar. A la hora de realizar un encuadre no hay ninguna norma estricta, pero existen algunas directrices que se pueden tener en cuenta. En toda escena suele existir un motivo, que es aquello que deseamos destacar, el centro de interés. Y un fondo, que es aquello que rodea, decora o da sentido al motivo. Para resaltar el motivo, el fotógrafo debe llenar el encuadre con él, esto es, hacer que ese sea el objeto principal en la escena. La línea del horizonte suele ser una referencia visual clave para el ser humano. Normalmente esta debe mantenerse recta, horizontal. La percepción de una línea del horizonte inclinada suele llamar la atención, y si no está justificada, da al espectador la sensación de que los objetos se vayan a caer hacia un lado. Otro factor comunicativo importante en fotografía es la elección del tipo de encuadre, que puede ser horizontal, vertical o inclinado. Cada uno de ellos transmite sensaciones diferentes. El encuadre horizontal sugiere quietud, tranquilidad, y suele utilizarse normalmente para paisajes y para fotografías de grupo. El encuadre vertical sugiere fuerza, firmeza, y es el más apropiado normalmente para retratos, entre otras cosas porque los seres humanos somos más altos que anchos. El encuadre inclinado transmite dinamismo y fuerza, y suele utilizarse como recurso ocasional para resaltar estas cualidades en el motivo de la fotografía. Bueno, pues ya sabemos medir la luz, ajustar la temperatura de color, encuadrar, disparamos, ¿no? No, tranquilo, Juan Pablo, todavía no. Primero necesitamos saber cómo vamos a utilizar los elementos visuales, cómo vamos a colocar los elementos que tenemos ahí enfrente. Es lo que se llama componer. Componer. Pues vamos a verlo en el siguiente punto, composición. Vamos a ver a continuación la composición. Fernando, una vez que ya hemos conseguido el encuadre, ¿por qué es tan importante la colocación de los elementos dentro de ese cuadro? La verdad es que es muy importante. Fíjate que el encuadre, dentro del encuadre tenemos esas notas sueltas que el compositor, a la hora de componer, pasa a colocar. Y esa forma de colocar esas notas sueltas es lo que va a dar armonía visual. Vamos a conseguir una fotografía más equilibrada, que se lea más rápidamente, que intrigue más al espectador. Hay muchísimos elementos muy sencillos de verdad que nos van a ayudar a que nuestra imagen transmita lo que realmente nosotros queremos que transmita. Algo muy típico que me recuerda a esto que estás hablando es, por ejemplo, cuando vas de viaje y sacas esas primeras fotografías de jovenzuelo, vamos a decir, ¿no? Y siempre centras al personaje. Siempre, sí. Tenemos una manía del fotomatón, yo creo, ¿no? De cuando somos niños, de hacer un retrato totalmente centrado, que no se va nada del fondo, etcétera, cuando a veces es más interesante dejarlo a un lado y hacer que el fondo colabore a la información que queremos aportar sobre ese retratado, ¿no? Eso sería la composición. Eso es composición, por ejemplo. ¿Y hay alguna directriz que debamos seguir? Hay unas cuantas, hay un montón de directrices muy sencillas, todas, que tienen que ver algo así como con la sintaxis visual, ¿no? Nosotros nos han enseñado a leer desde niños textos, sabemos todos gramática, ortografía, pero nadie nos ha enseñado sintaxis visual. Creo que es importante, ¿no? Pues vamos a ver cuáles son esas directrices básicas que nos van a ayudar a componer. Componer es colocar los elementos en el marco y decidir qué destacar. No existen reglas rígidas respecto a la composición. No obstante, es importante que el fotógrafo conozca algunos recursos cuya eficacia está demostrada y que pueden ser de utilidad para resaltar el motivo o transmitir distintas sensaciones. Un aspecto muy importante a considerar a la hora de componer la fotografía es el formato más adecuado para su presentación. El formato horizontal es el más utilizado para los paisajes y para las fotografías de grupo. Por su parte, el formato vertical suele resultar más adecuado para los retratos, pudiendo obtenerse mayor fuerza al llenar prácticamente el encuadre con el rostro del retratado. Siempre hay que probar los dos puntos de vista antes de hacer la foto y, ante la duda, disparar con los dos formatos.
Antes de decidirnos a realizar la foto, es importante que prestemos atención, además del motivo principal, al área más o menos extensa alrededor de él, de la que podremos sacar provecho y que tendremos que vigilar para evitar que altere el resultado. El fondo puede ayudarnos, por ejemplo, a que la fotografía resulte más impactante. O puede jugarnos malas pasadas si se nos cuela algún detalle que estropee el instante o lugar que queremos plasmar. El uso adecuado de la profundidad de campo y de los distintos objetivos nos proporcionará múltiples posibilidades en este terreno. Otros factores importantes a la hora de componer una fotografía es la diagonal de lectura y la regla de los tercios. En las culturas occidentales, las personas acostumbramos a mirar de arriba a abajo y de izquierda a derecha. A esto lo llamaríamos diagonal natural de lectura. Por otro lado, la llamada regla de los tercios nos indica que si dividimos la imagen a partes iguales por 2 líneas horizontales y 2 verticales, los 4 puntos de intersección de dichas líneas son los que mayor atención recibirán del espectador. Debido a esto, podrá deducirse igualmente que el motivo no debe ir centrado en el encuadre, sino que es preferible descentrarlo ligeramente, ya que así se obtienen imágenes menos simplistas, más atractivas y que ayudan al ojo a recorrer los puntos de atención. Por otro lado, el fotógrafo debe tener presentes las líneas dominantes de la composición que está realizando y utilizarlas para dirigir la atención del espectador. Se puede hallar una línea casi en cualquier cosa. Las diagonales y líneas en S son mucho más interesantes que las líneas paralelas. Se utilizan para imprimir un cierto movimiento a las fotos. El caso más básico de línea dominante es la de horizonte, que actúa de referente para el espectador y es conveniente no colocarla inclinada, sino recta, para evitar la sensación de que la imagen se caiga hacia uno de los lados. Tampoco es conveniente que esté situada en el centro vertical de la imagen, sino a 2 tercios por arriba o por abajo, ya que si se coloca la línea del horizonte en el centro, se obtendrá una imagen descriptiva, inexpresiva. Mientras que al bajarla o subirla, estaremos primando el cielo, el mar o la tierra como fondo de la imagen. Otro caso típico son las líneas diagonales que a menudo se forman en las fotografías. Por ejemplo, una carretera, un edificio, todos estos elementos forman líneas dominantes en la fotografía y pueden, por tanto, ser usados para conducir la atención. Un recurso habitual es colocar estas líneas en las diagonales de la fotografía, haciéndolas coincidir con una o más esquinas de la misma. Así, el ojo recorrerá esas líneas desde las esquinas a los centros de interés, ayudando a dirigir hacia ellos la atención del espectador. Finalmente, es importante resaltar 2 casos especiales de líneas dominantes: la mirada y el movimiento. La mirada de un ser humano traza una línea imaginaria de gran fuerza expresiva. Cuando la persona retratada está mirando hacia algo, debe abrirse el encuadre situando a la persona a un lado y dejando un espacio libre delante de ella, para ser ocupado por su mirada. Una persona u objeto en movimiento también describe una línea dominante imaginaria con su trayectoria. Cuando el motivo esté entrando en la escena, es conveniente abrir el encuadre nuevamente y dejarle un espacio libre delante para el efecto de movimiento. En este vídeo hemos aprendido a componer mediante la distinta colocación de los objetos dentro del encuadre. Pero, Fernando, ¿hay alguna otra manera de componer, de resaltar el motivo que queremos fotografiar? Hay una muy interesante que es el enfoque. La capacidad que tiene la cámara de poder enfocar diferentes tramos del espacio que queremos sacar dentro de la imagen, ¿no? Es interesantísima porque podemos, por ejemplo, dejar enfocado el ojo y ya sacar en la imagen la oreja desenfocada, ¿no? Para dar protagonismo a la mirada de la persona, ¿no? ¿Eso lo puedes hacer con una cámara digital, con una cámara...? Sí, realmente se puede hacer con prácticamente todas las cámaras a través del anillo de enfoque. Podemos seleccionar justo la zona de máxima nitidez que vamos a intentar conseguir en la imagen, y a través de la profundidad de campo, eso que vimos en el vídeo anterior, podemos conseguir delimitar el espacio que queremos que esté enfocado por delante y por atrás del objeto. Vamos a verlo más claramente en el siguiente vídeo. El enfoque es otro de los elementos fundamentales para dirigir la atención del espectador y resaltar los motivos de nuestras composiciones. El anillo de enfoque de la cámara fotográfica nos permite enfocar a distintas distancias y, controlando la apertura del diafragma y el tiempo de exposición del obturador, podemos conseguir mayor o menor profundidad de campo en la imagen y también enfoques selectivos, efecto bokeh. El primer gran recurso artístico del enfoque selectivo es resaltar el elemento enfocado, el motivo, frente a todo lo demás que está desenfocado, fondo, reduciendo la profundidad de campo. Por el contrario, en fotografía de paisajes, por ejemplo, es preferible una gran profundidad de campo para abarcar todos los detalles con nitidez en todas las zonas de la fotografía.
Además de todas estas opciones para componer, Fernando, hay un tema del que me gustaría hablar. Es la perspectiva. Lo he escuchado y realmente no sé qué quiere decir. La perspectiva es muy importante dentro de la fotografía. Nosotros, el ser humano, tiene una perspectiva determinada que en fotografía va a coincidir con un objetivo que llamamos normal, un objetivo de 50 milímetros, dependiendo de la cámara, pero un objetivo de 50 milímetros. Ese objetivo nos va a dar una perspectiva muy natural. Eso quiere decir que si yo en la realidad veo esta cámara aquí y esta otra cámara a esta distancia, dentro de la fotografía la voy a captar con esa cierta naturalidad visual. Va a estar aquí y esta va a estar aquí. También puedo lo que llamamos exagerar la perspectiva, que se realiza a través de gran angulares. Un objetivo gran angular tiene mucho ángulo de toma y si yo enfoco esta cámara, esta otra cámara, aunque esté muy cerca de ella, dentro de la imagen la voy a ver muy lejos, muy exagerada. Al caso contrario tenemos un teleobjetivo. Los teleobjetivos, los de distancia focal larga que decimos, estos que se utilizan para hacer fútbol, por ejemplo, ¿no? Seguramente los espectadores hayan visto al portero y parece que tiene detrás al admirador, ¿no? Al que está viendo el partido, parece que está justo detrás de él, aunque esté muy lejos, ¿no? Es porque esos objetivos comprimen la perspectiva y si yo saco una foto a esta cámara, esta otra cámara, aunque esté más lejos que en la fotografía anterior, va a parecer visualmente que está pegada, que está justo detrás de ella. Por tanto, el utilizar un determinado objetivo, un determinado ángulo visual determinado por la óptica, nos va a dar más o menos profundidad visual dentro de la imagen. Has hablado de ángulo visual, que no tiene nada que ver con el ángulo, ¿no? con el que tomamos una fotografía. El ángulo de toma es algo diferente, ¿no? Nosotros lo normal es que saquemos una fotografía recta. Puede ser más alto, puede ser más bajo, pero tomamos una fotografía recta. También podemos hacer una foto hacia el suelo, lo que se llama una fotografía de picado, o podemos sacar una fotografía desde el suelo hacia arriba, una fotografía de contrapicado, para dar unas sensaciones de profundidad distintas, exagerar quizás el edificio o aplanar quizás lo que estemos mirando hacia abajo, ¿no? Vamos a ver, Fernando, estos conceptos en el siguiente vídeo. El ser humano, por su propia constitución física, está acostumbrado a ver las cosas desde aproximadamente 1,60 metros de altura y de frente. Las imágenes así se captan de forma clara y descriptiva, si bien no aportan ninguna originalidad. La variación del punto de vista aporta perspectivas diferentes con elementos inesperados que a menudo captan más la atención. Es por esto que existen infinidad de recursos fotográficos en este sentido. Teniendo en cuenta esta premisa general, existen ciertas técnicas ampliamente utilizadas entre los fotógrafos, entre las que podemos destacar el picado, el contrapicado y la toma a ras. El picado consiste en fotografiar un motivo desde arriba hacia abajo y ayuda a resaltar lo pequeño de ciertos objetos, ya que proporciona un punto de vista de superioridad. Al mismo tiempo, es contraproducente en general su uso en fotografía de personas, especialmente niños, o animales, precisamente porque ayuda a verlos como inferiores, les resta importancia y además, si se fotografía de cerca, puede deformar las proporciones de la cabeza con respecto al cuerpo. El contrapicado es la perspectiva contraria al picado, es decir, consiste en fotografiar un motivo desde abajo hacia arriba y ayuda a resaltar la grandiosidad de un elemento. Se suele utilizar para fotografiar edificios o monumentos y también deforma la perspectiva, acentuándose este efecto cuanto más cerca se esté del motivo. La toma a ras consiste en hacer la fotografía a ras de suelo y ayuda a sorprender al espectador con imágenes que un ser humano no acostumbra a ver, ya que no se suele colocar en ese nivel de visión. Este ángulo se utiliza para fotografiar motivos pequeños en su entorno natural, a los que no prestamos habitualmente mucha atención. Ahora ya tenemos las nociones básicas para componer una buena instantánea con cualquier cámara. Un tema importantísimo, el de la composición. Sí, realmente estamos aprendiendo a escribir, ¿no? A escribir. Pero son temas o conceptos un tanto etéreos todos, ¿no? Abstractos. Sí, no tenemos nada físico aún. Sí, hay muchas cosas físicas. Por ejemplo, esto de aquí, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué es eso, Fernando? Es un objetivo. ¿El objetivo es importante? Muy importante. Pues lo vemos en el siguiente capítulo. Ya sabemos que antes de disparar tenemos que tener en cuenta la luz, el encuadre y la composición, por ejemplo, todos ellos elementos externos. Pero también nos comentaba Fernando que la cámara tiene elementos propios que también influyen. Por ejemplo, hablábamos del objetivo. ¿Qué es exactamente? El objetivo es un tubo, realmente. ¿Te acuerdas cuando hablamos de aquel agujero de la cámara oscura, del estenopo? ¿Vale? Pues ha evolucionado un poco. Y lo que va a permitir es redireccionar la imagen hacia el plano de la película o hacia el captador con determinados ángulos. Podemos tener un teleobjetivo, que va a ser un objetivo de estos que se utilizan para deportes o para fotografía de naturaleza, ¿no? Que va a emitir un ángulo de visión muy estrecho, por tanto podemos ver las cosas desde muy lejos, o podemos tener un objetivo gran angular,
que es un objetivo que va a permitir que toda nuestra realidad entre dentro de la imagen, con mucho ángulo de visión. ¿Y de qué depende la calidad de un objetivo? Depende sobre todo mucho del vidrio del cual estén construidos, ¿vale? Dentro llevan unos elementos que son lentes, es un conjunto de lentes, muchas, pocas, depende de cómo sea el objetivo, cómo esté diseñado, y sobre todo y fundamentalmente depende de la calidad del vidrio con el cual esté hecho. Podemos tener vidrios malos o vidrios de altísima calidad más caros, por supuesto, ¿no? Un término que he escuchado y que no sé realmente qué significa. Distancia focal. Distancia focal. Te lo voy a explicar otra vez con mi maravilloso encuadrador. Carísimo. Carísimo encuadrador. Bueno, esto es un gran angular. Yo me lo acerco, podríamos hablar de un objetivo 28 milímetros, por ejemplo, y más o menos algo así como que no es exactamente así, pero para que los espectadores lo puedan entender, desde el centro del objetivo hasta el plano donde se va a enfocar la imagen, habrían 28 milímetros. Un 50 milímetros, que es un objetivo que se considera normal, porque se parece mucho a la perspectiva visual, desde el centro al plano de la película habrán 50 milímetros. Un 300 milímetros son 30 centímetros de distancia entre el plano de la película y el centro, entre comillas, del objetivo. Esto para que lo podamos explicar de una manera sencilla, ¿no? Entonces aquí tenemos un objetivo ¿de cuánto? Este objetivo es de los que llamamos de longitud focal variable. Comúnmente se llaman zoom. Y dentro de este objetivo tenemos diferentes ángulos de visión. Podemos tener un pequeño tele, como son 70 milímetros. Podríamos tener un objetivo normal, que se considera normal por aquello de la perspectiva humana, que son 50 milímetros. O podríamos tener incluso un gran angular bastante fuerte, como es un 18 milímetros. Podemos captar mucho ángulo de imagen o muy poquito ángulo de imagen. Así que según queramos, vamos modulando esto. Podemos variarlo. Muy bien, pues vamos a ver todo esto que nos has contado en el siguiente vídeo. Existen diferentes tipos de objetivos según su distancia focal, pudiendo diferenciar entre objetivo normal, objetivo gran angular y teleobjetivo. Objetivo normal. El objetivo normal tiene un ángulo de visión de unos 46 grados, similar al de la vista humana. Al contemplar una foto realizada con un objetivo normal, se obtiene la impresión de una perspectiva natural, sin distorsión de líneas. En cámaras convencionales, la distancia focal empleada para un objetivo normal suele ser de 50 milímetros. Gran angular. Su ángulo de visión es mayor al del objetivo normal, generalmente entre 60 y 180 grados. Se utilizará para los planos generales, donde sea necesario abarcar un gran ángulo de visión desde una distancia corta. Su característica principal es que proporciona mucha profundidad de campo. Sin embargo, estos objetivos suelen distorsionar la imagen haciendo curvas las líneas rectas. Se utiliza normalmente en fotografía de interiores, arquitectura o de paisaje. En función de las distancias focales, los grandes angulares se dividen en distintos grupos. Gran angulares estándar, super gran angulares y ojos de pez. Teleobjetivo. Su ángulo de visión es menor al del objetivo normal, generalmente 2,1 grados. La primera cualidad de un teleobjetivo es la de acercar los objetos fotografiados. Esto permite al fotógrafo, por un lado, la posibilidad de fotografiar objetos a cierta distancia, mientras que, por otro lado, permite cerrar encuadre concentrándose en partes muy concretas de un motivo general, lo cual puede utilizarse como recurso estilístico para dirigir la atención del espectador hacia aspectos o texturas concretas de un objeto a las que normalmente el ser humano no presta atención. A diferencia de los objetivos gran angulares, los teleobjetivos ofrecen una imagen libre de distorsiones, con menor profundidad de campo y más plana, perdiendo la sensación de tridimensionalidad. El teleobjetivo es muy utilizado a la hora de fotografiar retratos, ya que el enfoque selectivo obliga al espectador a fijarse en el sujeto, que es lo único nítido dentro de la foto. Cuanto menor es el ángulo de visión, mayor es la repercusión del movimiento o vibración en la cámara en la fotografía, siendo en ocasiones necesario el uso de un trípode. Los teleobjetivos suelen ser poco luminosos en general debido a su construcción. Dentro de los teleobjetivos podemos diferenciar entre objetivos para retrato, teleobjetivos estándar, superteleobjetivos. Otro parámetro que hay que tener en cuenta al clasificar los distintos tipos de objetivos es si son de distancia focal fija o si, por el contrario, son de distancia focal variable, o lo que es lo mismo, los llamados zoom.
Los objetivos zoom son los más conocidos y utilizados, puesto que nos permiten modificar la longitud focal dentro de una misma óptica. Sin embargo, debido a esta peculiaridad, su estructura interna está compuesta por un número mayor de lentes que las ópticas fijas, influyendo esto en la calidad final de la imagen y en su luminosidad. Por el contrario, las ópticas fijas son más luminosas y dan una mayor calidad de imagen, pero están limitadas a una única distancia focal, lo cual implica, en las cámaras de ópticas intercambiables, a estar constantemente cambiando los objetivos. Ya sabemos cuándo utilizar los diferentes tipos de objetivo, pero Fernando, hay otros elementos externos, ¿no? Sí, la verdad es que tenemos unos cuantos muy importantes y además baratos. Pues si te parece, los vemos en el siguiente capítulo. En este capítulo vamos a tratar los accesorios, los más básicos, los que cualquier aficionado debería tener. Por ejemplo, Fernando, los filtros. Los filtros realmente se utilizan más de lo que la gente piensa. Un filtro es una superficie de vidrio o de plástico, pero normalmente ya son todos de vidrio, con un determinado color o transparente, que lo que va a hacer es filtrar la luz, dejar que pase un determinado color de la luz y retener otros componentes. En digital se utilizan menos que en otro tipo de fotografía, pero tenemos dos tipos que sí nos interesan mucho para nosotros. Uno de ellos es el que llamamos filtro protector. Tiene diferentes formas de llamar, pero filtro protector a veces se llama skylight. Como ves, es un filtro transparente que lo que nos va a hacer es, sobre todo, proteger el objetivo. El filtro se enrosca delante del objetivo, vienen con determinados diámetros, pero puedes tener un objetivo más grande, un objetivo más estrecho, vienen con determinados diámetros, lo enroscamos y sobre todo lo que va a hacer es proteger las lentes frontales de arañazos, piedras, etcétera. Porque un filtro puede costar muy poco dinero, pero un objetivo puede costar mucho dinero. Sí. ¿Cambia lo que es la imagen? ¿Cambia la fotografía? En este caso, en fotografía digital, poco. No nos hace demasiado cambio. Porque antes en analógico sí teníamos que filtrar más la luz. Ahora el balance de blancos cumple un poco esa función. Pero claro, proteger el objetivo nos interesa. Claro. ¿Y existen otros tipos de filtros que cambien la imagen que queremos registrar? Hay otro más muy importante que es el filtro polarizador, que lo vamos a ver mejor en el vídeo. Pues vamos a ver esos filtros polarizadores que nos comenta Fernando. Los filtros polarizadores. Estos filtros están construidos sobre la base de dos cristales, uno fijo y el otro con movimiento de rotación que se gira hasta conseguir el efecto deseado. Elimina reflejos indeseados en superficies como agua o cristal. También mejora el colorido de la hierba y el follaje debido a que se filtran los reflejos azulados del cielo. Filtros protectores. Son cristales sin ningún efecto en la imagen y se usan para proteger la lente del objetivo de la suciedad y arañazos. Los más habituales son el filtro Skylight o 1A y el UV. Ya hemos visto cómo utilizar los filtros, en especial para obtener resultados creativos, pero hay otros elementos que son muy prácticos para cualquier fotógrafo. Fernando. Muy sencillos y baratos. Ya tenemos la cámara puesta en un trípode para que no se nos mueva. Le tenemos colocado el parasol para que no entre luz parásita. Le ponemos un cable disparador para que no movamos la cámara a hacer la fotografía y hacer fotos buenas. Pues vamos a verlo en el siguiente vídeo en profundidad. Parasol. El parasol es un accesorio que se coloca en el extremo del objetivo para eliminar la luz parásita o dispersa que resta contraste a las imágenes. La geometría del parasol depende de la distancia focal y será más corto y abierto cuanto menor sea la distancia focal y más grande y estrecho cuanto mayor sea la distancia focal. Una elección errónea del parasol puede producir viñeteado en la fotografía. En el caso de usar zoom, habrá que usar el parasol adecuado a la menor distancia focal de este. Trípode. El trípode es un accesorio con 3 puntos de apoyo que permite mantener la cámara fotográfica completamente estática. Suelen tener una zapata que se ajusta a la cámara con una rosca para dejarla permanentemente en ella y así acoplar la cámara rápidamente al trípode sin tener que enroscarla. Permite girar la cámara vertical, horizontalmente y moverla en altura. El trípode es necesario en exposiciones largas, a partir de un 1/30 de segundo aproximadamente, al usar teleobjetivos, pues un ligero movimiento en la cámara supone un movimiento muy grande en un sujeto enfocado a gran distancia. Es recomendable que el trípode sea pesado y estable para conseguir que la cámara esté completamente quieta. Si se prefiere uno ligero, se recomienda utilizar un disparador para no mover la cámara en el momento de apretar el botón del obturador. El disparador.
El disparador es un accesorio que nos permite efectuar un disparo sin afectar al movimiento de la cámara cuando utilizamos un trípode. Los primeros y los más utilizados constan de un cable más o menos largo, con un botoncito en un extremo y una rosca en el otro, la cual se inserta en el pulsador de disparo del obturador. A estos le siguieron los disparadores electrónicos por control remoto, que afectaban aún menos al movimiento de la cámara. Este es el tipo de disparadores que se utilizan en las cámaras SLR automáticas. Bueno, Fernando, así que todos estos elementos hacen que el acabado final de nuestra foto mejore. Mucho, la verdad es que son elementos muy sencillos que puedes llevar en la bolsa sin ningún problema y nos va a ayudar mucho a que la foto no se nos trepide, no se nos mueve, queda más nítida, más cromática, mejora mucho la imagen, de verdad que sí. Vamos a ver el siguiente capítulo, ¿visor o LCD? Ya conocemos más a fondo nuestra cámara y sus posibilidades, conocemos los elementos externos e internos. Pero, Fernando, ¿hay algo más de lo que nos quieras hablar? Bueno, quizás por comentar también podríamos comentar la diferencia entre lo que es el visor óptico y la pantalla LCD, que algunas veces está combinado, está mezclado, ¿no? Todo esto va muy rápido, evoluciona muy rápido, pero fundamentalmente en una cámara reflex como esta, tú miras a través del visor óptico y hasta que no has obtenido la foto no la podemos ver en la pantalla LCD. Luego podemos juzgar si ha quedado bien, si ha quedado mal, etc., ¿no? Las cámaras compactas, por otro lado, tienen esa capacidad de que directamente estamos viendo la imagen en la pantalla LCD y nos puede ayudar quizás un poco mejor a componer o algunas estrategias visuales, ¿no? Más o menos lo podemos resumir así. Vamos a ver estas características en el siguiente vídeo. Visor óptico. A la hora de hacer una fotografía contamos con distintas formas de visualizar la acción a través de la cámara dependiendo del modelo. El visor óptico es la ventanilla, pantalla o marco de la cámara del que se sirve el fotógrafo para ver exacta o aproximadamente la parte de la escena cubierta por el objetivo. Los visores ópticos son de dos clases, directo y reflex. El visor óptico directo, propio de algunas cámaras, sobre todo en compactas, utiliza un sistema óptico completamente independiente del objetivo. Es decir, que lo que vemos a través de él no es exactamente la imagen que se va a captar. El visor reflex es aquel que sí permite al fotógrafo ver la escena a través del objetivo, de modo que lo que está viendo es exactamente lo que será captado en la fotografía. Se evita así el error de paralaje que se da en las cámaras con visores ópticos directos. Esto es así porque la cámara tiene detrás del obturador un espejo plegable ajustado a 45 grados, de modo que la luz que entra por el objetivo se refleja en él hacia otro juego de espejos y la conduce hacia el visor. Pantalla LCD. En este tipo de pantallas que llevan casi todas las cámaras digitales compactas y algunas reflex, podemos ver las imágenes exactamente igual como van a ser captadas. Además, a través de él, podemos acceder a los menús de la cámara. Ya hemos visto unos cuantos conceptos básicos que le van a servir y mucho para empezar a realizar fotografías con criterio. Pero Fernando, ha llegado el momento de hacer balance. Cuéntanos, ¿qué nos recomiendas después de los puntos y capítulos que hemos visto? La verdad es que las recomendaciones son muy sencillas, que aprendan algo de técnica, como han visto los espectadores, algo muy simple, no tenemos tampoco ninguna complejidad dentro de todo esto. Cada vez las cámaras nos ayudan más a conseguir imágenes, salgamos por ahí, hagamos fotos, disfrutemos de una manera inteligente, intentando plasmar lo que la realidad nos transmite y lo que nosotros queremos transmitir sobre ella, y es mucho más fácil de lo que parece, de verdad. Ese es el consejo de Fernando Marcos, fotógrafo y profesor de la prestigiosa Escuela de Fotografía EFTI, que hoy nos ha acompañado. Gracias, Fernando. A vosotros. Y a ustedes les veo en la próxima entrega. Hasta entonces.